Joaquín, ¿cómo es el oficio de columnista, de analista político? ¿Qué ingredientes debe tener y cuáles no? A ver, yo cuando empecé con la columna política, que era muy, en los años 81, 82, me acuerdo, lo que se necesitaba en ese momento era el conocimiento, bueno, de la historia política del país, de la historia de los partidos políticos, de los principales referentes de los partidos políticos, de los personajes históricos de los partidos políticos, y con eso más o menos se podía ser un columnista. Esto cambia a partir de fines de los 80, principios de los 90, donde ya el columnista político necesita tener conocimientos básicos de economía y de política internacional. Es decir, la globalización nos obliga, aún a los columnistas que hacemos columnas de política interna en los países, a tener una mirada mucho más amplia para analizar la economía. La influencia de la economía en la política, la influencia de las corrientes internacionales, políticas y económicas en la vida interna de un país, qué dirigentes expresan esas corrientes dentro del país. ¿Sí? Ahí se produce una modificación donde los columnistas tenemos que empezar a abrir nuevos libros, leer nuevos libros, y no podemos hacer hoy, un columnista político no podría hacer columna política desconociendo absolutamente la historia de la economía, por ejemplo, y las corrientes económicas vigentes, ¿no? ¿Y qué ha pasado con las fuentes? Pues digamos, bueno, supongo que en la época de la dictadura sería simplemente dar de oficio lo que pasaba, pero digo, en la democracia también se ha perdido mucho, ¿no? De ser abiertos, cada vez son como más cerradas, Claro. ¿no? Bueno, yo nunca me gusta comparar ningún gobierno democrático, ni el actual con la dictadura, ¿no? Porque Es la dictadura es otra. Pero hablemos de los gobiernos democráticos. Con Alfonsín uno tenía fuentes para ir a consultar, a chequear, porque esta es una tarea fundamental nuestra. Esto que decía de que los periodistas tenemos, los columnistas tenemos que dar, además de nuestra opinión, aportar algún dato que sustente esa opinión, necesita del chequeo de la información, porque si no estamos hablando de hechos que pueden ser falsos. De suposiciones. Claro, en la época de Alfonsín no tuve nunca ningún problema con el chequeo de la información, ya sea económica, política, internacional, Caputo, Surruil, toda esa gente se portó siempre muy bien. En la época de Menem no había ningún problema en el chequeo de las fuentes. Menem tenía una relación tensa, distante con los periodistas que no eran amigos de él. Tensa y aflojaba también, sí, ¿no? sí, con los que no eran amigos de él. Pero no su gabinete, ni nunca le prohibió a su gabinete el acceso a los periodistas, ni que recibiéramos a los periodistas. Yo, que tuve una posición muy contraria a Menem, muy antimenemista, que inclusive creo que me costó 3 meses de prisión en suspenso en ese momento, esa posición, porque, digo, creo porque la tomó la justicia, no puedo atribuir directamente, pero dio justo la casualidad de que yo estaba en una posición muy crítica con el menemismo. Pero debo reconocer que las fuentes informativas y las posibilidades de chequeo no se cortaron nunca en la época de Menem. Otra cosa pasó con el kirchnerismo. Hasta la presidencia de Néstor Kirchner no había ningún problema en chequear información. Se podía hablar con los ministros, se podía hablar con el presidente, Con el jefe de se gabinete. podía con el jefe de gabinete, se podía hablar con el canciller, con Bielsa, con Tayana, se podía hablar tranquilamente. Con la presidencia de Cristina Kirchner empieza ya una política muy distinta, que es al periodista que no es kirchnerista no se le da ninguna información, no se lo recibe, no se le atiende el teléfono, no se va a su programa de televisión si es que tiene un programa de televisión, se le cierran todas las puertas del Estado. Y yo ahí sí veo que eso nos afecta, digamos, no podemos dejar de reconocer que eso nos afecta. Afecta para los periodistas que queremos tener cierta calidad en nuestro trabajo, porque si yo tengo una información económica, necesito que alguien del gobierno, una información digamos que surge del gobierno, necesito que alguien de la economía, del Ministerio de Economía me diga esto es cierto, esto no es cierto, lo estamos pensando, tal vez no, o lo hemos pensado y lo hemos descartado, necesito ese chequeo. ¿Lo hacemos? Lo hacemos, porque de alguna manera siempre alguna puerta se abre. A veces hay que pasar a la clandestinidad para encontrar esa puerta, pero el trabajo, el sobretrabajo que tenemos que hacer es muy grande. Escuchá esto que viene.
Este juicio de casi 2 años y 300 testimonios demostró la inexistencia de toda sospecha de corrupción para mi gobierno y puso en claro la verdad. Fue el punto de partida de un complot político. De la Rúa, su alegato, estamos hablando de coimas del Senado, que vos disparaste desde La Nación. ¿Favores, cómo era? Favores, sí, favores o prebendas. Sí, favores sí. o prebendas. Y ahora que pasó todo, ¿cuál es tu conclusión? Yo creo, yo estuve en ese juicio declarando 4 horas, casi en un mano a mano con Fernando de la Rúa, porque bueno, el expresidente era además uno de sus propios abogados y por lo tanto las preguntas las hacía directamente él. Se defendía a sí mismo. Se defendía a sí mismo. Yo sigo, y se lo dije en ese momento, y lo vuelvo a repetir, sigo absolutamente convencido de que eso pasó, de que hubo mucha falencia de la justicia. Los 2 primeros jueces fueron lamentables. Liporace, un juez que no podía explicar dónde vivía. El segundo juez era Cavallo, el juez Cavallo, que después ascendió a camarista y para ese ascenso necesitaba el visto bueno del Poder Ejecutivo al que estaba investigando y de los senadores a los que estaba investigando, con lo cual todo esto se demoró muchísimo, hasta que llegó el juez Rafeca, que para mí fue el mejor juez que trató, investigó este tema, pero ya era demasiado tarde, ya las pistas, si son difíciles encontrar las pistas de la corrupción al principio, mucho más difíciles son 2 o 3 años después. Yo lo que le dije en el juicio, y lo puedo repetir, es, si eso no pasó, entonces ¿cómo se explica que haya caído el vicepresidente de la Nación, que haya caído? Yo vi ahí en el juicio y me sorprendió, claro, porque uno pierde por ahí el recuerdo de cada detalle, pero veía a todos los senadores que estaban ahí, que habían sido hombres fuertísimos en el Senado. Alacín, Hotel, bueno, había algunos que ya no estaban porque se habían muerto y había otros que no estaban porque están muy enfermos. Pero digo, hombres que habían sido y que se tuvieron que ir a su casa y no volvieron nunca más. Ahora, todo eso pasó por una noticia que no ocurrió. Y yo en esto te quiero decir que yo no soy, vos sabés, un periodista de investigación, no es que me puse a investigar eso. Lo que pasa es que el Senado, poco después de la ley de reforma laboral, toma una actitud contra de la Rúa, muy grave, porque le rechaza un proyecto de ley que le pedía el Fondo Monetario mientras estaba de la Rúa en Estados Unidos. Era el rechazo, la oportunidad, todo era mal. Y la sorpresa, porque lo hace una noche que no estaba previsto que se tratara de ese tema. Yo me pongo a investigar desde el punto de vista político, ¿qué había pasado? ¿Qué querían los peronistas del Senado? Querían terminar con el gobierno de la Rúa. Y de pronto alguien me dijo, no, pagó una vez y cree que se trata de una sola vez, tiene que pagar todas las veces. Sí, crudamente. Crudamente. Y a partir de ahí, hasta que se publica la primera referencia mía a esto, pasan 2 meses, porque yo voy, obviamente sabía que esto tenía la magnitud que tenía, entonces lo saqué no con 2 o 3 fuentes, llegué con 6 o 7. Inclusive me encontré en ese momento con el que era vicepresidente, Chacho Álvarez, y le digo, mire, yo tengo esta versión, usted también. Bueno, así que creo que eso pasó, y bueno, la justicia es otra cosa. ¿Qué te pasa a vos personalmente y como periodista cuando decís todo eso que vas sacando vos a la luz produce tamaños terremotos institucionales, ¿no? Porque digo, la caída de un vicepresidente, se fractura la alianza, y digo, todo eso fue justamente a partir de conocerse el tema de las coimas en el Senado. Claro, a ver, pongámonos también en el día a día, yo todo eso lo fui... A lo largo del tiempo. Lo fui descubriendo con la sorpresa del día a día, porque yo no me imaginaba que eso iba a producir semejante escándalo, porque no me imaginaba que Chacho Álvarez se iba a poner en esa posición. Y que el jefe de gabinete, entonces, Rodolfo Terraño, iba a decir, bueno, esto hay que investigarlo. Terraño nunca dijo acá hay inocencia, dijo, no, esto hay que investigarlo. Inclusive él aporta datos a la justicia que les resultan sospechosos de parte de funcionarios sospechados precisamente de haber cobrado o pagado coimas. Bueno, digamos, cuando eso se produce es cuando se produce el escándalo. Mientras esto se manejaba
en el ámbito periodístico, más aún en el ámbito periodístico y en algún sector de la oposición, porque también es cierto que el único que levanta esto y lo lleva al Senado es Cafiero, Antonio Cafiero. Mientras esto se manejaba entre la versión de un periodista y yo no diría la denuncia, porque nunca la llega a hacer Cafiero al principio, después sí, sino la preocupación de un senador por esta versión, la cosa estaba muy acotada. El escándalo político surge con una declaración que le hace Chacho Álvarez como vicepresidente al diario Página 12 en una etapa cuyo título era "Si hubo coimas, la política ha entrado en una situación terminal".